Hola, muy buenos días a todos. Vamos a dar un poquitito más de tiempo, así le damos chance a más invitados que se unan al webinar, ¿sí? Así que vamos a tomarnos un tiempito de 3 minutos más, así, así iniciamos por inicio el webinar, ¿sí? Si alguno tiene alguna pregunta, podemos aprovechar este espacio de 3 minutos, ¿sí? Bueno, en honor al tiempo de todos, damos por inicio este webinar. Un segundito que ahí tengo una preguntita. Como les decía, damos por inicio este webinar agradeciendo a todos los asistentes. Veo que hay de distintas latitudes por Latinoamérica, muchas personas que han ingresado, así que agradezco. Eh, Voy a comentar brevemente, tomarme 2 minutitos para explicar no la temática, sino la forma que vamos a abordar este y los futuros webinars. En estos webinars voy a tomar los 45 minutos para abordar todas las temáticas. La sesión se va a estar grabando. Posterior a finalizado el webinar, ustedes van a seguir teniendo acceso para poder entrar y ver la grabación del webinar. Les voy a pedir también, va a estar abierto el chat todo el tiempo de preguntas y respuestas. No vamos a, por un tema de tiempo y para aprovechar los 45 minutos, no vamos a contestar en vivo las preguntas y respuestas, pero sí les pido por favor que ustedes vayan haciendo y utilizando el chat en vivo para hacer sus preguntas. Luego de terminado el webinar, voy a tomarme el trabajo para ver todas las preguntas y responder, ¿sí? Así que también con posterioridad al webinar, ustedes van a poder ingresar al mismo link y entrar a ver las preguntas y respuestas de todo lo que haya surgido del webinar, ¿sí? También al final van a recibir una encuesta en donde va a haber una de las preguntas que va a ser orientada a proponer, que ustedes puedan proponer futuros webinars. Si bien ya tenemos una agenda, en breve van a recibir los próximos webinars que vamos a dar, pero ustedes van a tener la posibilidad de también sugerir para que nosotros tomemos notas y podamos incluirlo en la agenda. ¿Ok? Eso tiene que ver con
cómo va a ser la dinámica de este y futuros webinars. ¿Ok? Respecto a la modalidad que vamos a usar para brindar la capacitación o el webinar, les cuento que vamos a estar haciendo una sesión práctica en la plataforma. Yo ahora les voy a compartir mi pantalla y comentarles de que lo que van a ver es una empresa demo, ¿okay? Que tiene montacargas que están trabajando normalmente, pero está todo pasado por una máscara de configuración, de un setup, para poner nombres ficticios a la empresa, a las máquinas, a todo lo que van a ver pasa por una máscara que lo vuelve completamente anónimo. ¿Ok? Pero simplemente contarles que lo que vamos a estar haciendo es trabajando directamente sobre la plataforma. ¿Ok? Así que yo les voy a compartir mi pantalla. Y directamente voy a ir, déjenme un segundito, ocultar el panel de video. Entonces, entiendo que ya están viendo mi pantalla, así que empiezo a avanzar, ¿ok? Lo que vamos a hacer es un ejercicio en donde vamos a partir desde el final del análisis y de ahí ir hacia atrás, ¿sí? Porque considero que es la manera más práctica que una vez ustedes estén en la dinámica de trabajo de todos los días, creo que es la forma de trabajar, ¿ok? Entonces, en temática de productividad, lo primero que tenemos que elegir y nosotros pensar es cuáles son los KPI o cuál es la información que yo necesito, ¿ok? Monitorear, ¿sí? Entonces, vamos a hacer uso de una herramienta de la plataforma SmartLeaf que se llaman Dashboard Dinámicos y en particular voy a usar el tab de evolución mensual, ¿ok? Voy a elegir la empresa, ¿sí? Cada uno va a elegir su empresa a la cual está asociado su usuario y después pueden elegir los KPI que ustedes quieren monitorear, ¿sí? Yo para productividad elegí estos KPI, ¿sí? Luego defino cuál es la franja horaria, cuál es la franja de tiempo que voy a usar para correr el reporte. Y ahora me parece importante para que ustedes entiendan qué es la opción de display en donde yo puedo poner 3, 4, 2 columnas, ¿ok? Al poner generar, lo que va a hacer la plataforma es me va a buscar la información de esos KPI, ¿sí? Y me los va a poner los KPI de manera mensual de los últimos 8 meses, ¿ok? Entonces vamos a analizar ahora estos KPI y para que ustedes entiendan la importancia que tienen estos KPI para la productividad que yo seleccioné. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a ver es que esta empresa demo, ¿sí? Tiene de septiembre a abril 9 máquinas instaladas, ¿ok? O sea, la flota no ha sufrido modificaciones en cuanto a la cantidad de montacargas que tienen telemetría incorporada, ¿ok? El segundo KPI es máquinas utilizadas, ¿sí? Es un KPI muy básico, pero muy útil, que me muestra en promedio cuántos son los montacargas que yo estoy usando mes por mes, ¿sí? Vamos al último caso, por ejemplo, del mes de abril. Yo tengo 9 montacargas operativos con telemetría. Sin embargo, lo que me está diciendo el sistema es que en abril, en promedio, se usaron 7,04 montacargas, 7 montacargas, ¿ok? ¿Cómo hace el sistema para determinar que hay 7 montacargas usados? Hace una cuenta muy básica, ¿ok? Lo que hace es, considera que si un montacarga por lo menos le dieron encendido una vez al día, considera que dentro de ese día el montacarga ha sido utilizado. Esa contabilización se va haciendo montacarga por montacarga, día por día y haciendo un promedio, y entonces lo que nos da es una idea, una primer idea de, desde el punto de vista si el montacarga está encendido o está apagado, cuánto montacarga estoy utilizando. Entonces tengo ya un primer pantallazo, una primera idea de cuántos montacargas se están utilizando en la operación. ¿Okay? Ahora bien, como ven, eso es un KPI muy básico. ¿Okay?
Entonces lo que vamos a hacer es analizar el siguiente KPI, ¿sí? Que dice horas de ignición promedio sobre máquinas operativas. ¿Qué es lo que hace el sistema? Vamos de nuevo al mes de abril, tenemos 9 máquinas operativas. Lo que me dice el sistema es que durante el mes de abril el equivalente en horas de uso, ¿ok?, por montacarga es de 11,93 horas. ¿Esto qué quiere decir? Que en promedio es como si los 9 montacargas que tenemos operativos hayan sido utilizados durante 11 horas, 11,93 horas al día. ¿Ok? Y aquí sí me quiero detener para que se entienda bien el concepto. Vamos a suponer que esta operación tiene 2 turnos, trabaja 2 turnos de 7 horas, o sea, un total de 14 horas operativas es mi productividad al 100%. Con lo cual, si yo en abril, en promedio, utilicé las máquinas 11,93 horas, puedo llegar a considerar de que mi nivel de productividad, obviamente, haciendo un promedio, ¿sí? Para eso están los reportes ejecutivos, estoy cercano al 90%, 80, 90% de productividad. ¿Okay? Ahora, si yo tengo 3 turnos de 7 horas, por ejemplo, 21 horas sacando horas de colación, cambios de turno, etcétera, 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 yo puedo decir de que mi productividad me deja a mí oportunidad de hacer mejoras. ¿Okay? Entonces, es básico, ¿ok? Pero me dice a mí, me da un pantallazo si las máquinas se están usando de acuerdo a la cantidad de horas productivas al 100%. ¿Ok? Una segunda forma de ver, porque yo puedo tener una flota en donde tengo, por ejemplo, máquinas de backup, máquinas que no uso. Entonces, lo que yo voy a considerar en este caso es el segundo KPI, ¿sí? Que es horas de ignición sobre máquinas utilizadas. O sea, tomo el universo de las máquinas que yo utilicé, ¿ok? Y calculo la cantidad de horas de operación al 100%. Entonces, es equivalente a decir que las 7 máquinas en promedio que yo utilicé durante el mes de abril, las utilicé 15,25 horas por día. ¿Ok? Entonces, en este primer KPI, yo puedo entender de cómo es mi productividad en la flota. ¿Ok? ¿Qué tan lejos estoy del 100% y establecer un objetivo? ¿Ok? Ahora bien, como ustedes bien saben, tener una máquina todo el tiempo encendida no me garantiza que la máquina esté productiva. Lo que sí puedo yo saber es que si una máquina está mucho tiempo apagada, sí o sí es una máquina que no está productiva. ¿Okay? Entonces, lo primero que yo siempre aconsejo es tomar primero, ¿sí?, como dimensionamiento básico, lo van a ver en algunos videos de YouTube que tenemos, como dimensionamiento básico, las horas de encendido. Si yo garantizo de que mis máquinas, desde el punto de vista de tiempo encendido, tienen una buena productividad, yo ya lo tomo como base de una buena productividad. Ahora, para entender qué es lo que está pasando con todo ese tiempo de encendido, ¿sí?, que no me garantiza productividad, ¿sí?, paso a la segunda etapa de productividad que tiene que ver con el tiempo de movimiento y el tiempo de carga. ¿Sí? Entonces aquí tienen un botoncito para paginar los siguientes KPI, ¿ok? Y aquí lo que vamos a ver son horas de marcha average sobre máquinas utilizadas. Esto tiene que ver con la cantidad de horas en que el montacargas se está desplazando, ¿ok?, en promedio por día. Sobre las máquinas utilizadas, lo hice, se puede hacer sobre máquina operativa, directamente me voy a enfocar sobre las máquinas utilizadas, y la cantidad de horas de carga average sobre máquinas utilizadas. ¿Y por qué son importantes estos dos KPI? Primero, vuelvo un cachito anteriormente y fíjense que nosotros de promedio de tiempo de encendido, teníamos sobre máquinas utilizadas 15,14 horas de manera bastante estable en los últimos 8 meses. ¿Ok? De esas 15 horas que yo tengo de tiempo de encendido, ¿ok?, tengo 12,31 horas de movimiento. ¿Ok? Entonces ahí puedo establecer
la primera diferenciación o doble clic sobre la productividad. ¿Okay? Mientras yo tenga el tiempo de movimiento lo más cercano posible al tiempo de encendido, garantizo que desde el punto de vista de movimiento yo estoy haciendo buen uso del recurso, con lo cual la productividad es muy buena. ¿Okay? Por ejemplo, si yo tengo 15 horas promedio de tiempo de encendido y tengo 3 horas de movimiento, obviamente me está diciendo el sistema que puedo tener una muy buena productividad por encendido, pero que en realidad el montacarga, si yo voy al doble clic del tiempo de movimiento, ya sabemos que un montacarga para hacer su operación tiene y requiere movimiento, entonces lo que ahí empezamos a establecer es cuán lejos o cuán cerca estoy del tiempo de movimiento. Como ven, en esta flota, es una flota que ya está con mucho tiempo de uso, el tiempo de movimiento es bueno. ¿Okay? Ahora bien, también es claro que una máquina puede estar moviéndose todo el tiempo por la planta, sin embargo, puede no ser productiva. ¿Okay? Entonces ahí introducimos la variable de carga. ¿Okay? Recordemos que el tiempo de carga tiene que ver con la cantidad de tiempo en el que el montacarga está moviendo carga, desde que toma la carga hasta que la libera, ¿ok? Incluido todo su tiempo de tránsito. Entonces, si yo tengo, ya sabemos que yo si hago maniobras de carga, tengo un tiempo de carga y un tiempo sin carga, un tiempo de traslado sin carga. ¿Sí? Entonces, yo puedo establecer un KPI, ¿ok? Y suponer de que siempre y cuando mi tiempo de carga sea por lo menos el 50% de mi tiempo de movimiento, entendiendo que yo tengo optimizado los trayectos de ida y vuelta, ¿ok? Estoy bien, ¿ok? Fíjense que aquí estoy medianamente bien porque en promedio mi tiempo de movimiento por máquina es de 12 horas al día y tengo casi 6 horas, o sea, casi un 50% de tiempo con carga. Entonces podría decir de que estoy bien, ¿ok? Ahora, ¿cómo interpreto los desbalances? ¿Ok? Si yo empiezo a ver desbalances, por ejemplo, que mi tiempo de movimiento en relación al tiempo de carga es mucho más alto, o bien decir que mi tiempo de carga es mucho menor al 50% respecto al tiempo de movimiento, puedo interpretar de que estoy haciendo movimientos no productivos. Puedo tener una cantidad de horas de movimientos grandes, pero que la variable peso me dice que estoy teniendo tiempos no productivos de movimiento. Estos tiempos no productivos se pueden deber a múltiples factores, ¿ok? Se pueden deber a que estoy utilizando el montacarga para fines no productivos. Puede tener que ver también por que no tenga optimizados las idas y los retornos, ¿ok? Por ejemplo, si yo no planifico el retorno de una maniobra de carga y descarga y lo dejo librado al azar, puede ser que haya montacargas que no estén optimizando, ¿okay? Por diferentes razones de planta, los movimientos de retorno y eso haga que mi tiempo de movimiento esté desbalanceado respecto al tiempo de carga. ¿Okay? Entonces, como ven, es multifactorial, ¿sí? Y ahí les toca a ustedes empezar a entender estos desbalances. ¿Okay? Y por último, tener mucho tiempo de carga mayor al 50%, 60, 70% del tiempo de movimiento con carga, lo que me está diciendo es que yo tengo mucho tiempo el montacarga con carga elevada. ¿Okay? Otra vez, es multifactorial. ¿Okay? ¿Cuáles son las razones por las cuales yo puedo tener mucho tiempo de carga respecto al tiempo de movimiento? Por ejemplo, si yo tengo maniobras de carga de camión, por ejemplo, en dock de cargas, y tengo mucha espera, ¿okay? Entonces el montacarga está esperando para cargar, sumando cantidad de horas que son improductivas. ¿Okay? Como este ejemplo, pueden haber otros ejemplos también que me lleven a mí a entender por qué razón tengo tiempos ociosos de estiva o tiempos ociosos de carga. ¿Okay? Entonces, como ven, a través de estos KPI, yo puedo entender cómo está mi flota. Yo puedo tomar una política, establecer cuáles son mis targets
de horas de encendido respecto de las horas operativas de operación. Puedo entender cuáles son mis horas target promedio de movimiento y mis horas target promedio de carga y entender que mi operación está dentro de de lo que yo estoy esperando como operación. ¿Ok? Y estos indicadores me dan la posibilidad de ir viendo mes a mes si esto va bajando el promedio, si va subiendo y empezar a meter warning en nuestra dinámica de trabajo diaria para empezar a trabajar. ¿Ok? Ahora bien, les voy a mostrar esta es una herramienta mensual. ¿Ok? Ahora, si yo quiero tener la posibilidad de ir evaluando lo que va pasando durante un mes, ¿ok? Yo tengo una segunda herramienta muy importante, que es el envío de métricas por correo electrónico. ¿Ok? En el envío de métricas por correo electrónico, lo que yo hago es, de nuevo, seleccionar la empresa, seleccionar los KPI, ¿sí? Mi recomendación, después con el uso ustedes van a encontrar la mejor forma práctica de hacerlo, es utilizar siempre las tendencias, ¿ok? Son los mismos KPI que vimos mes a mes en los últimos 8 meses, pero los vamos a ver en el mes en curso, ¿ok? Voy a definir un periodo, si yo quiero recibir el correo electrónico diario, semanal o mensual, ¿ok? Voy a definir en cuántas columnas quiero recibir el reporte y voy a grabar los cambios, ¿sí? Al momento de grabar los cambios, yo voy a empezar a recibir como usuario, recuerden que su usuario de la plataforma SmartLeaf es su correo electrónico, entonces en ese correo electrónico con el cual ustedes acceden a la plataforma SmartLeaf, ustedes van a empezar a recibir un correo electrónico como el que yo les voy a mostrar en este momento, que se ve a día cerrado, ¿ok? Se ven la cantidad de máquinas operativas tendencias, la cantidad de máquinas utilizadas, ¿ok? En tendencia día por día durante el mes de abril, la cantidad de horas de ignición sobre máquinas operativas, ¿sí? Cuántas máquinas voy usando día a día, la cantidad de horas de ignición sobre las máquinas utilizadas y lo mismo sobre las horas de marcha, o sea, horas de movimiento sobre máquinas utilizadas y horas de carga sobre máquinas utilizadas. Entonces, esto sin entrar siquiera a la plataforma, yo podría ir recibiendo en mi correo electrónico e ir viendo las acciones que voy haciendo durante el mes si tienen algún efecto. ¿Ok? Ahora bien, claro que yo podría necesitar tener más datos para tomar decisiones solamente viendo las métricas. No tengo toda la información necesaria, ¿sí? Porque lo pasé por un tratamiento generalizado de KPI. Ahora, si yo quiero irme un paso hacia atrás y empezar a entender dónde tengo las oportunidades de mejora, pasamos a otra herramienta que tiene la plataforma, que son los indicadores. ¿Ok? En los indicadores nos vamos a centrar de nuevo en la productividad y voy a mostrar el mismo análisis que hice. Lo primero que me tengo que centrar son sobre las horas de contacto o las horas de encendido, la cantidad de tiempo que las máquinas están encendidas. ¿Ok? Entonces, voy a seleccionar la empresa, voy a seleccionar todas las máquinas, ¿ok? Y ya voy a hacer un filtro que es muy importante y una agrupación para que ustedes puedan entender cómo se hace un dimensionamiento básico, ¿ok? Yo voy a agrupar, ¿ok? Esto por hora, ¿ok? Y voy a ordenarlo por dimensión ascendente, o sea, por hora ascendente. Y lo voy a tirar durante todo el mes de abril, ¿ok? Al correr este reporte, lo que me muestra el sistema es la cantidad de horas de operación, ¿ok? Durante el mes de abril, hora por hora, ¿ok? Entonces yo puedo aquí establecer y hacer un dimensionamiento basado en los picos de operación, ¿ok? Entonces yo digo, en el mes de abril, mi pico de operación lo tuve a las 23 horas y fueron 157 horas, ¿ok? Y aquí yo puedo hacer una cuenta muy rápida, ¿sí? Y decir, si yo esas 157 horas las divido en la cantidad de días del mes de abril, vamos, 24 días del mes de abril, esto me da directamente la cantidad de montacargas al 100% que yo necesito
para cumplir con esta demanda de operación. Entonces, teóricamente, yo podría, con 6,5 montacargas, atender a este pico de operación. Obviamente, esto yo puedo irme hasta un año atrás, ir viendo mes a mes cuáles son mis picos de operación y establecer cuántas son las cantidades de montacargas que yo necesito. Otra vez, esto está generalizado, ¿sí? Todos sabemos que pueden haber operaciones que tengan diferentes procesos, con lo cual yo no pueda establecer directamente eh, cuántos montacargas necesito porque lo tengo que hacer por proceso. ¿Okay? Pero de manera genérica yo puedo ir entendiendo que si mi pico histórico en los últimos 4 o 5 meses es de 6,5 montacargas, yo puedo ver directamente que yo en esta operación, en esta flota, yo tengo 9 montacargas. Entonces sé que por tiempo de encendido yo tengo oportunidad de mejora. ¿Okay? Ahora bien, ¿cómo sigo haciendo doble clic y siempre sobre el tiempo de encendido? ¿Okay? Lo que voy a hacer ahora es hacer lo que se llama una tabla pivot. ¿Okay? Al generar mi tabla pivot, ¿sí? Esto es lo mismo que hacer una tabla pivot en Excel, yo tengo los mismos campos. Y voy a hacer un ejercicio muy práctico que es contar la cantidad de horas de operación, ¿sí? Luego voy a verificar mis procesos, ¿sí? Para esto tengo que, en otro apartado de configuración, en otro webinar, vamos a explicar cómo se configuran las flotas, ¿ok? Esta empresa tiene dos flotas, flota 1 y flota 2, puede ser una flota línea de producción 1 y la otra flota línea de producción 2, por ejemplo. Voy a llevarme y superponer máquina, ¿ok? Y voy a superponer hora, o sea, voy a hacer el mismo ejercicio. Y fíjense cómo ahora yo tengo hora por hora, flota por flota, máquina por máquina, yo tengo la cantidad de horas de operación. Entonces ahí yo puedo empezar a ver, primero al final, por flota, si yo tengo desbalances. ¿Sí? Aquí claramente estoy viendo que hay una de las máquinas que tiene muchísimo menos tiempo de horas de encendido que el resto. Entonces ahí empiezo a analizar y entender por qué razón tengo tan poco tiempo de encendido, por ejemplo, en el interno 3. ¿Okay? Lo mismo puedo hacer con la flota 2 y aquí la comparación está normalizada porque cada proceso debería atender a un comportamiento distinto. Yo podría entender también en la flota 2 y fíjense cómo en la flota 2 está mucho más balanceado, ¿sí? La cantidad de horas de operación que tengo por máquina. Entonces ahí es donde yo puedo empezar a entender si yo tuviera que tomar una decisión en base a la cantidad de horas de encendido, yo podría decir, bueno, voy a sacar una máquina de la operación, ¿sí? Momentáneamente, la voy a bloquear. Después en otros webinars vamos a ver cómo podemos bloquear. Yo les adelanto, si ustedes tienen, por ejemplo, registro de operador, ustedes podrían bloquear el acceso a la máquina, la utilización de la máquina solamente para mecánicos y supervisores, para que el autoelevador quede completamente bloqueado para su uso. Si yo hago esto, saco de la operación momentáneamente un montacarga, ¿okay? ¿Qué es lo que yo voy a ver? Volviendo al caso práctico de encendido, yo voy a ir a ver a dashboard dinámicos durante un mes y la cantidad de máquinas, la cantidad de horas de ignición sobre máquinas utilizadas me va a subir. ¿Okay? ¿Por qué? Porque lo que yo voy a estar haciendo es distribuyendo esa carga que yo la tenía en otros montacargas, lo voy a subir y van a ser utilizadas en tiempos distintos por otros montacargas. ¿Ok? Entonces, eso es un ejemplo práctico cómo yo puedo desde los indicadores tomar decisiones y cómo esto se ve reflejado luego en los indicadores. ¿Ok? Ahora bien, este mismo ejercicio que yo estoy haciendo para horas de contacto, o sea, o para horas de encendido, y entender qué máquinas yo puedo sacar de la operación en forma práctica, también lo puedo hacer para horas de carga o horas de movimiento. Exactamente lo mismo. Lo voy a hacer solamente en la opción de tabla pivot para aprovechar el tiempo, ¿ok? Y fíjense que estoy haciendo exactamente lo mismo. Me voy a llevar el tiempo de movimiento, ¿ok? Vamos a suponer de que
mi dashboard me diga de que yo en promedio, en realidad estoy desfasado, tengo muchas más horas de movimiento que de carga. Entonces yo sé que me estoy enfrentando a un problema de optimización de recorridos, a mal uso del montacarga, etc. Entonces, ¿cómo hago ese doble clic de nuevo? Exactamente lo mismo con las tablas pivot, ¿sí? Yo puedo llevarme flota y máquinas superpuestas y me puedo llevar, por ejemplo, hora del día, ¿sí? O me podría llevar por el día, ¿sí? Entonces ahí lo que yo voy a ir estableciendo es cuáles son las máquinas. Si tengo desviación, ahora, ¿son todas las máquinas las que tienen una cantidad de horas de ignición muy altas o son algunas? ¿Okay? Y ahí yo podría empezar a trabajar, digamos, en las máquinas que tienen una figura de movimiento mucho mayor a las otras y empezar a entender y obviamente siempre comparado dentro de un proceso. Para eso es muy importante tener configuradas las flotas o los procesos. ¿Okay? Entonces, dentro de un proceso, yo debería tener, vamos a suponer por un momento que no encontré, todas las máquinas tienen mucho tiempo de movimiento y eso me lleva a tener un desfasaje. ¿Ok? No encontré, digamos, el problema en una máquina puntual que esté haciendo recorridos no óptimos. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Estudiar cuáles son los recorridos y ver si ya de per se, partiendo de la planificación, no estoy cometiendo algún error con los retornos, por ejemplo. ¿Sí? O si los montacargas están todos siendo usados para fines no productivos. ¿Ok? Y lo mismo hacer con el tiempo de carga. Yo podría establecer, tengo mucho tiempo de carga respecto a tiempo de movimiento, o sea, tengo tiempo ocioso con carga, podría ir a hacer la misma tabla pivot, máquina por máquina, hora por hora, por flota, y empezar a entender qué máquinas tengo con ese problema y empezar a entender si tengo que empezar a optimizar mi operación. ¿Okay? Por último, de lo que tiene que ver con la temática de investigación, ¿sí? Podemos ir a un último nivel, al nivel más operativo de todo, que es el tablero de control. ¿Okay? Entonces, en los tableros de control, yo tengo la posibilidad de ver un pantallazo de lo que está pasando en el día en curso. Yo podría ordenar por horas de encendido, por ejemplo, ¿sí? O podría hacerlo por horas de carga, o sea, o por horas de movimiento, según lo que yo interpreto de dónde está, cómo se ve afectada mi productividad, si por tiempo de encendido, si por mucho tiempo de movimiento o por mucho tiempo de carga, improductivo. Entonces yo podría eh, eh, ordenar mi tablero, ¿ok? Y que personas de terreno, ¿ok? Supervisores, puedan ir viendo estos desbalances online de lo que está pasando en el día y tomando acciones en el día en curso. Viendo de primera mano de lo que está pasando en el día en curso y tomando acciones en el día en curso, ¿ok? Mientras más asertivo sea en el control operativo y en el control de indicadores con mis decisiones, lo que yo iría haciendo es viendo estas mejoras de productividad a nivel de los indicadores que yo elegí. ¿Okay? Entonces, es así como yo recomiendo usar la plataforma SmartLeaf en cuanto a lo que tiene que ver con productividad. Hago un repaso rápido, seleccionar cuáles son los KPI, le van a quedar grabados en la sesión para que ustedes puedan hacer el ejercicio. Ver cuáles son mis desfasajes si es por tiempo de encendido. Estoy muy lejos de las horas productivas que yo pretendo en la planta. A través de los indicadores voy a encontrar cuáles son las máquinas y a través de la observación del tablero de control de manera diaria, yo voy a seleccionar cuáles son las máquinas que yo puedo bloquear. ¿Okay? Eso me va a subir el KPI de horas de ignición, o sea, horas de encendido sobre máquinas utilizadas. ¿Okay? Luego puedo entender cómo va variando mi tiempo de movimiento y mi tiempo de carga. Siempre y cuando yo esté dentro de los targets, ¿ok? Estoy bien. Si empiezo a ver desbalance, tengo la oportunidad de ir a los indicadores nuevamente y hacer un ciclo completo para ver en dónde estoy fallando. ¿Ok?
Por último, esto sería el ejercicio, ¿sí?, de lo que tiene que ver cómo usar la plataforma SmartLeaf a los fines de gestionar la productividad, ¿sí? Por último, simplemente quiero comentarles y recordarles que la plataforma SmartLeaf tiene acceso a un portal de conocimientos, ¿sí?, a través de este primer signo de pregunta que ustedes van a ver en la plataforma. Esto los va a llevar directamente a un portal de autoconocimiento, ¿sí?, es una wiki, en donde está toda la información de todo el sistema, ¿ok? Yo les recomiendo a todos que ustedes vean, en estos tutoriales de inducción al uso de la plataforma, ustedes van a tener 9 videos de YouTube de no más de 4 minutos, en donde está toda la temática que ustedes necesitan para utilizar la plataforma SmartLeaf. Lo que vimos hoy, ¿sí?, ustedes los van a ver en video, aparte de tener la grabación de este webinar, ustedes también en esta wiki van a tener un tutorial de dimensionamiento básico de flota con un video de YouTube explicativo y también un tutorial de dimensionamiento avanzado de flotas en donde incorporamos los KPI de marcha y carga para entender cómo es la productividad de nuestra flota, ¿ok? Por último, espero que hayan tomado nota y hayan hecho las preguntas a través del chat, la cual voy a responder al final de este tutorial. Recuerden siempre también que ustedes pueden consultar a través de nuestro portal de soporte, a través de nuestra cuenta de correo soporte@geomop.com. Ahí cualquiera de nuestros técnicos de soporte y de atención al cliente van a poder contestar cualquier duda que ustedes tengan, ¿sí? Así que esta fue la temática. Terminé un poquitito antes de lo previsto, pero la idea que quería transmitirle es cuáles son las herramientas y que ustedes tengan una herramienta de apoyo para usar la plataforma SmartLeaf para la gestión de productividad, ¿ok? Voy a aprovechar estos minutitos a ver si podemos contestar alguna de las preguntas. Voy a ir rápido. Un segundo. Voy aquí a la pregunta que dice cuál era el apartado donde se podía seleccionar el envío de mail. Voy de nuevo a la plataforma. Esto se puede hacer desde... Un segundito. Desde aquí, ¿sí? Desde el margen superior derecho, en donde está el hombrecito del usuario, ahí yo ahí tengo la opción de envío de métricas por email, ¿ok? Sigo con alguna de las preguntas. Recuerden el acceso a los tutoriales, ¿ok? Se pueden ver desde el signo de preguntas, ¿ok? Ese signo de preguntas los lleva directamente a la wiki, ¿ok? Al menú inicial de la wiki, y desde ese menú inicial de la wiki pueden acceder a los tutoriales, ¿sí? Todos los tutoriales, como les dije, son videos de YouTube que ustedes pueden reproducir, pausar, etcétera, etcétera, ¿ok? Perdón. Vamos a las preguntas. Cuando quiero revisar las horas de cargas me sale todo cero. ¿Debo configurar algo? Esto es una pregunta muy buena, muy importante, María. La función de carga es un opcional del sistema, ¿ok? Me estoy metiendo en un área comercial, seguramente ustedes tienen que contactar, pueden hacerlo a través de nuestro canal de soporte, ¿sí? Seguramente lo estaremos derivando con un representante comercial de nuestro partner o en forma directa, pero les cuento que la medición de carga, ¿ok?, se hace a través de un sensor en el circuito hidráulico. No tiene un costo de licenciamiento si ustedes tienen la licencia Advance, pero sí requiere la instalación de un sensor de presión en el sistema hidráulico, ¿sí? Así que si ustedes necesitan, nos pueden escribir a nuestro correo electrónico
y ahí nosotros vamos a decirles cómo saltar a esa funcionalidad a través de nuestro canal comercial, ¿sí? ¿Cómo puedo agregar esas columnas ya que no las tengo activadas? ¿Ok? Esto también tiene que ver con el tipo de licencia que uno tenga, Eduardo. ¿Ok? Por favor, escribinos a soporte@geomob, ¿sí? Comentanos cuáles son los tabs que vos no podés ver. Vamos a revisar tu usuario y te vamos a dar una respuesta por el canal de soporte de si hay algún problema con tu usuario. ¿Ok? Manuel pregunta, buenas tardes, disculpa, ¿cómo podría mostrarse las máquinas que no están reportando y la tendencia? Esto es una muy buena pregunta. Voy a volver a la plataforma por un segundo. Y ustedes van a ver que desde los tableros de control, en la opción de logística, ustedes van a ver un tablero de control, ¿sí? Vamos a verlo esto en el webinar de logística, pero es muy buena la pregunta. Yo voy a ver un semáforo, ¿ok? En ese semáforo lo que me va a mostrar es el estado de reporte, ¿ok? Entonces, todos los montacargas que estén en verde, ¿ok? Quiere decir que están en línea. Y esta es la fecha y hora de la última vez que reportó el montacarga, ¿ok? Negro quiere decir que el montacarga está apagado en este momento, pero sin embargo está en línea. Y rojo quiere decir que el montacarga no está reportando, ¿ok? Se pone en rojo después de las 2 horas, ¿ok? Y esto nos da la fecha y hora de la última vez que no reportó el montacarga. Si tenemos un montacarga sin reportar, obviamente que nos van a influir en las métricas, obviamente que nos van a influir en la productividad, con lo cual es muy importante que ustedes entiendan si hay un montacarga que no está reportando y ese montacarga no está en mantenimiento, por favor escribirnos a la cuenta de soporte@geomob.com para que nosotros podamos ayudarlos en restablecer el servicio de ese montacarga. ¿Ok? Perdón. Un segundito que no estoy. Acá está. Sigo en estos minutitos. Si yo manejo varios clientes, se puede que cada cliente tenga acceso solo a sus equipos y o de manera global. La respuesta es sí. Hay una forma de configurar grupos de empresa, ¿sí? Así que en el caso de que ustedes lo necesiten, también pueden solicitarlo. Tiene algunas restricciones, las cuales les vamos a explicar llegado el caso, pero la respuesta es sí, ¿sí? Así que les pido por favor que si alguno tiene una necesidad de este tipo, nos escriba a soporte@geomob para que lo guiemos en cómo configurar. ¿Ok? Alejandro nos pregunta, no, estos ya son preguntas que tienen que ver con el inicio del chat, ¿sí? Alguno, voy a de nuevo al principio, a ver si hay alguna otra pregunta. ¿Cómo puedo establecer? Joder, un segundito, me voy a ir por acá. Esto ya respondí. Esto también. Al seleccionar me solicita usuario y clave. Correcto. Si se están refiriendo a la wiki, sí es por usuario y contraseña y se usa el mismo usuario y contraseña que el que usamos para acceso a la plataforma SmartLeaf. ¿Ok? ¿Cómo puedo, ahí nos pregunta Francisco de México, cómo puedo establecer jornada productiva? Como veíamos, Francisco, lo más cercano, digamos, a la necesidad que vos estás planteando es a través de la cantidad de horas productivas que yo establezco por día, ¿sí? Yo puedo volverme un poquitito más finito. Entiendo la pregunta por dónde va Francisco. Claro que yo tengo por ahí feriados, fines de semana. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Tener en cuenta en promedio cómo me afecta eso mes a mes y descontarlo de la cantidad de horas productivas. Vamos a suponer, yo tengo 3 turnos de 7 horas, descontando
horas de cambio de turno y colación. ¿Okay? Aún así, yo voy a tener días en que no trabajo, días feriados, días. Entonces, todo eso me va disminuyendo a mí la cantidad de horas productivas que quizás no son 7 por 3, 21, sino que me va descontando la cantidad de horas productivas y de esa forma yo puedo ponderizar o tener en cuenta, mejor dicho, cómo me afecta a mí en mi cantidad de horas productivas que yo considero. ¿Okay? Espero, Francisco, que eso haya respondido a tu pregunta, si no, de nuevo, por el canal de soporte. ¿Okay? Carla Pérez nos pregunta, ¿no es de carácter automático? Ahí no entendí por ahí un poquito, a ver si tienen un poquito más de contexto, Carla. Por favor, ahí escribinos un correo electrónico para la respuesta, ¿sí? Si tienen la grabación de la sesión, recuerden, a través del mismo link va a quedar el link del webinar grabado, así que ustedes van a poder acceder y a su vez le vamos a estar enviando a través de nuestra área de marketing, vamos a estar enviándoles el video de YouTube de la grabación. ¿Ok? Respecto a esto, María, del tema de las preguntas de impacto, nosotros en 15 días más vamos a estar haciendo el webinar de seguridad. Es justamente la gestión de seguridad, el próximo webinar, así que en la próxima semana vas a estar recibiendo la invitación al igual que todos. ¿Ok? Bueno, en honor al tiempo, les agradezco a todos la participación. Voy a las preguntas que todavía no han sido respondidas, las voy a responder escrita y van a quedar también en el link para que todos puedan consultarla oportunamente ingresando al link. ¿Ok? Así que les agradezco muchísimo a todos la participación. Es muy importante que en la encuesta ustedes nos propongan, ¿sí? Estamos iniciando este ciclo de webinar, así que todo feedback va a ser muy bien recibido. ¿Ok? Un abrazo grande para todos. Chao, nos vemos.